Dios eterno, queremos poner en tus manos preciosas este tiempo. Te damos gracias, Señor, y con tu bendición recibimos tu palabra, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La semana pasada empezamos a ver las circunstancias de por qué Dios permitió que el pueblo de Israel padeciera un tiempo de 400 años en esclavitud en Egipto. Con la multiplicación de los israelitas, inicia el cumplimiento de la promesa de una descendencia numerosa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra porque había obedecido lo que le había mandado él. Esa bendición iba a venir por la salvación que iba a traer el Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Recordamos entonces que José y sus hermanos y toda esa generación que habían llegado a Egipto ya habían muerto y que los israelitas que eran descendientes de ellos, de los 12 patriarcas, se estaban multiplicando y estaban aumentando cada vez más hasta ser en número mayor que la población que existía en Egipto. Versículo 8. Luego llegó al poder de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Ese faraón no quería reconocer lo que José había hecho por esa nación de Egipto. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas, les amargaron la vida sometiéndolos a rudos trabajos, preparar barro y hacer adobes y atender a todos los trabajos del campo. En todo esto los israelitas eran tratados con crueldad por parte de ellos. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Se estaban cumpliendo los 400 años que Dios le había anunciado a Abraham que iban a pasar en esclavitud allá en Egipto. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim miró los hijos de Israel y se les dio a conocer. Pasados 40 años, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. He escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino forzado por mano poderosa. Por eso voy a utilizar mi gran poder en contra de Egipto. Voy a hacer que ocurran cosas asombrosas en esa tierra, y después de que lo haga, él los dejará ir. Vemos entonces en Éxodo capítulo 4, en el versículo 22, que Dios le dijo a Moisés: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho que dejes salir a mi hijo, para que vaya a adorarme, pero como no has querido dejarlo salir, yo mataré a tu primogénito. Dice el versículo 29 y 31, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Dice el capítulo 5 de Éxodo a partir del versículo 1. Después Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: El Señor
Dios de Israel, ha dicho: deja que mi pueblo vaya al desierto para que celebre en mi honor. Pero el faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dice el mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero el faraón dijo: ¿quién es el Señor? ¿Por qué tengo que obedecerle y liberar a Israel? No conozco al Señor y no voy a liberar a Israel. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos vino a visitarnos, déjanos ir al desierto, a un viaje de 3 días para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Así evitarás que nos castigue, matándonos con enfermedades o guerras. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, no distraigan a la gente del trabajo, vuelvan a trabajar. Dice el versículo 6. Ese mismo día el faraón ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: de ahora en adelante no le den al pueblo la paja para hacer ladrillos, sino que vayan ellos mismos a recogerla. Pero aún así, ellos tienen que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos que antes. No deben producir menos porque se están volviendo perezosos. Por eso es que se están quejando y pidiendo que los dejemos ir a ofrecerle sacrificios a su Dios. En el capítulo 6 de Éxodo, en los versículos 10 y 11 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. En Éxodo 7 dice el versículo 4: el faraón no os hará caso, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto, y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo, los israelitas. Dice la versión Palabra de Dios para Todos en el versículo 5: en ese momento, cuando castigue a los egipcios y saque a mi pueblo de allá, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Y dice la Reina Valera 60: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dice a partir del versículo 10: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. A pesar de eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. Lo dice la versión Reina Valera 60. Y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová lo había dicho. Lo que está descrito entre el versículo 10 y el versículo 13 en la escritura de este capítulo de Éxodo no se trata propiamente de una plaga, pero sí es una muestra de una confrontación espiritual. Uadiet era una deidad venerada como la patrona protectora de Egipto y representaba el emblema en la corona de los faraones de Egipto. Su representación como una mujer con cabeza de serpiente estaba simbolizada en la corona que utilizaban estos faraones. Pero a partir de los acontecimientos que siguen enseguida, que se describen como plagas con las cuales Dios castigó al pueblo de Egipto, se trata no solamente de castigos que a Dios se le ocurrió, sino que se trata de una confrontación y de una humillación que Dios hace de los dioses que adoraban los egipcios, porque en cada plaga que se daba, Dios estaba ejerciendo ese juicio contra sus deidades, y lo vamos a ver a continuación. Continuamos entonces en Éxodo 7, dice el versículo 14: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Dice la versión Jerusalén: entonces dijo Yahvé a Moisés: el corazón de Faraón es obstinado, se niega a dejar salir al pueblo. Ve a Faraón en la mañana cuando él vaya al agua, párate en la ribera del río para confrontarlo. Toma en tu mano la vara que fue convertida en una serpiente. Allí le dirás: Señor, el Dios de los hebreos me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo, para que me adore en el desierto, pero hasta ahora no has hecho caso. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río,
y se convertirá en sangre. Los peces morirán y el río apestará tanto que los egipcios tendrán asco de beber esa agua. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y dice la versión Palabra de Dios para Todos: Pero los magos egipcios hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. Por eso el faraón siguió terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, como el Señor ya lo había dicho. Como acabamos de ver de alguna manera a través de sus poderes demoníacos, los magos del faraón hicieron algo similar. Pero ¿por qué fue esta primera plaga de haber convertido Dios esas aguas en sangre? Porque no era solamente el color, sino era sangre en lo que se había convertido el agua. Si recordamos lo que dice Éxodo en el capítulo 1, en el versículo 22, dice que Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Esto lo había ordenado el faraón con la finalidad de disminuir la población del pueblo de Israel, que se estaba incrementando en una forma en la que a él le daba temor, que estaba siendo más numeroso ese pueblo. Entonces, Dios le estaba recordando a Faraón que recordara a través de la sangre que veía en el agua la matanza de esos niños que se había dado aproximadamente 80 años atrás, en el tiempo en que había nacido Moisés. ¿Y por qué la sangre en ese río? El río Nilo estaba atestado de cocodrilos. Entonces, en el momento en que los egipcios arrojaban a los niños hebreos recién nacidos, era obvio que los cocodrilos devoraban a esos bebés echados al río. Y en ese entonces, por ese motivo, las aguas se habían teñido de sangre. Entonces, con esta plaga, Dios le estaba recordando a Faraón lo que habían hecho con esos pequeños hebreos. Regresando a Éxodo capítulo 7, vemos en el versículo 23: El faraón regresó a su palacio sin dar importancia a este asunto, y todos los egipcios tuvieron que cavar en los alrededores del río en busca de agua potable, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Éxodo capítulo 8, el versículo 1. Luego el Señor le dijo a Moisés: Ve ante Faraón y dile: El Señor me mandó a decirte: Deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no aceptas librarlos, llenaré de ranas toda tu tierra, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Entonces, esta invasión de ranas, como describe aquí este versículo 3, iba a invadir a toda la nación de Egipto. Y no solamente iban a invadir las casas, no iban a estar presentes también en las recámaras a donde dormía el pueblo egipcio, inclusive el faraón y su esposa, lo que iba a ser imposible la vida para todos los egipcios, porque inclusive dice aquí este versículo 3 que también iban a estar en sus hornos y en sus artesas, es decir, en sus trastes y a donde preparaban sus alimentos. Por eso se hace referencia a sus hornos. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Dice el versículo 12: Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a las palabras de Moisés,
y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Versículo 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Y por qué esta plaga de las ranas? Esta segunda plaga estuvo dirigida a la diosa Hejet. Esa diosa estaba representada mediante una rana o el cuerpo de una mujer, pero con cara o cabeza de rana. Y esta deidad era la encargada de la creación y del nacimiento, y también la que hacía germinar sus cereales. Las ranas son animales que hacen ruidos muy estruendosos. ¿Y por qué el juicio de Dios hacia esa diosa? Resulta que los egipcios gritaban a los judíos de día y de noche, entonces no les permitían descansar un solo instante, por lo cual fueron castigados con ranas que los despertaban también de día y de noche. Entonces los egipcios no tenían descanso. Entonces, como vemos en el versículo 15, que viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová ya lo había dicho. Enseguida dice el versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Aún a pesar de que los magos, los brujos de Egipto, le habían indicado a Faraón que eso era solamente algo que Dios podía hacer, porque le estaban indicando, dedo de Dios es este. Y dice ese versículo en la versión Palabra de Dios para Todos, los magos dijeron, esto es obra de Dios. Pero el faraón se puso terco y no los quiso escuchar, tal como el Señor ya lo había dicho. ¿Y por qué vino esta plaga de los piojos contra Egipto? Esta tercera plaga vino contra el dios Heb, que representaba a los cultivos y la curación. Y este castigo vino contra los egipcios porque estos obligaban a los hebreos a limpiar los mercados, las calles y los excrementos de los animales. Y estas eran actividades que favorecían el crecimiento de piojos en los judíos. Por eso los egipcios fueron castigados precisamente con piojos. Entonces, así como las dos plagas anteriores, Dios estaba aplicando castigos que habían ya padecido el pueblo hebreo en manos de los egipcios. Regresando al capítulo 8 de Éxodo, vemos en el versículo 20, el Señor le dijo a Moisés, ve a encontrarte con el faraón por la mañana, cuando él baje al río, y dile, el Señor me envió a decirte, deja libre a mi pueblo para que me adore. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y como acaba de decir este versículo y en las manifestaciones de las plagas anteriores, Dios le estaba recordando al faraón que si él no sabía quién era Jehová, que si él no sabía quién era Dios, que si él no sabía quién era el Señor, aquí le estaba mostrando su poder para que se enterara quién es el Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Dice la versión Palabra de Dios para Todos en el mismo versículo 23, trataré en forma diferente a mi pueblo y al tuyo, mañana llevaré a cabo esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. El Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan a ofrecerles sacrificios a su Dios en algún lugar de Egipto. Moisés contestó,
Estaría bien hacerlo así, porque los animales que ofrecemos al Señor nuestro Dios son sagrados para los egipcios. Si los egipcios nos vieran sacrificar los animales que ellos adoran, estoy seguro de que nos matarían a pedradas. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Dice la versión Palabra de Dios para Todos en ese mismo versículo 28. Entonces el faraón dijo: los dejaré libres para que puedan ofrecerle sacrificios a su Dios el Señor en el desierto, pero no se vayan muy lejos. Ahora vayan y oren por mí. Moisés dijo: en cuanto me retire de tu presencia, oraré al Señor para que haga que mañana las moscas se vayan de ti, de tus servidores y de tu pueblo, pero no vuelvas a traicionarnos ni a impedir que el pueblo ofrezca sus sacrificios al Señor. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó ir al pueblo. Y dice en la versión Jerusalén: pero esta vez también Faraón se volvió testarudo y no dejó ir al pueblo. ¿Y por qué esta plaga de las moscas? Esta plaga vino contra Dua, el dios egipcio de los artículos de tocador o de aseo personal. Se considera que esta plaga la mandó Dios con la finalidad de atacar a esa deidad, el dios egipcio encargado de la higiene personal. Las moscas normalmente suelen traer innumerables infecciones y atentan contra la limpieza y la salud. Por esta razón, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, atacó a esa deidad. Y así como en los anteriores casos, esa deidad de los egipcios fue humillada delante de sus ojos, porque Dios mostró quién es el Señor Dios Todopoderoso, para que no anduviera diciendo el faraón que no sabía quién era el Señor, quién era Dios, y que no tenían por qué escucharlo ni por qué obedecerlo. Entonces Dios le estaba mostrando que Él es el Dios Todopoderoso y que gobierna sobre toda la humanidad, no solamente a los que creen en Él. Éxodo capítulo 9, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: ve ante el faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, manda decir: deja libre a mi pueblo para que me adoren. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Versículo 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y dice en la versión Kadosh: Faraón investigó y encontró que ni aun uno de los animales de los hijos de Israel murió. Sin embargo, el corazón de Faraón permaneció testarudo y él no dejó ir al pueblo. Entonces, como acabamos de leer y los casos anteriores, el pueblo de Israel no padeció ni una sola de estas plagas, porque era propiamente un castigo que Dios estaba ejerciendo sobre el pueblo egipcio y en humillación a sus deidades. Este juicio fue contra la deidad Hathor, una diosa en forma de vaca o con cabeza de vaca, y esta deidad era la encargada de criar y amamantar al rey, además de ser la diosa de la mujer, la fertilidad y del amor. Y con esta plaga, el Dios de Israel volvía a demostrar su poder por encima de cualquier deidad pagana. Vemos en el versículo 8: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón:
Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. La ceniza se convertirá en polvo y se extenderá por todo el país, produciendo llagas en todos los hombres y animales de Egipto. Y dice en las versiones Jerusalén y Reina Valera 1865, respectivamente: se convertirá en polvo fino sobre todo el territorio de Egipto y formará erupciones pustulosas en hombres y ganados por toda la tierra de Egipto. Y volverse ha en polvo sobre toda la tierra de Egipto, que en los hombres y en las bestias se volverá en sarna, que eche vejigas por toda la tierra de Egipto. No es solamente como lo traduce la Reina Valera 60, de que iba a producir salpullido con úlceras, sino que eran llagas apestosas que formaban pus, como dicen estas versiones que acabo de leer. Y dice la Reina Valera 1865 que eran sarnas. Y dice el versículo 11: ni los magos pudieron permanecer delante de Moisés a causa de las erupciones, pues los magos tenían también las mismas erupciones que todos los egipcios. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no hiciera caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor le había dicho a Moisés. Y esta plaga vino a ridiculizar la deidad egipcia que veneraban ellos como el dios de la medicina, porque los egipcios maltrataban tanto al pueblo judío en las labores arduas y habiendo sido tratados con demasiada severidad. Se dice que ellos les pegaban a los judíos hasta que sus cuerpos se llenaban de moretones, llagas y ampollas, por lo cual el pueblo egipcio fue castigado con esas llagas. Vemos en el versículo 13: el Señor dijo a Moisés: ve mañana temprano, párate enfrente del faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, manda decir: deja libre a mi pueblo para que me adore, porque esta vez yo infligiré mis plagas sobre tu corazón y sobre el corazón de tus oficiales y tu pueblo, para que sepas que yo soy sin igual, el soberano de toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dice en la versión Dios habla hoy: pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Dios le está dando la oportunidad, como dice aquí, de dejarlo vivir para que él fuera parte de dar a conocer el nombre de Dios, pues ya le había mostrado su poder. Dios le estaba dando la oportunidad de tener una relación, en el sentido en que en la actualidad le da a Dios a todo hombre de acercarse a él, de formar parte de su reino, de formar parte de su iglesia, de formar parte de su pueblo. Entonces, Dios en este sentido no tiene escogidos, no tiene predestinados. Dios le da la oportunidad a todo ser humano de acercarse a Él, a pesar de sus pecados, a pesar de no haber creído en tiempos anteriores a Él, de no haber confiado sus vidas a Él, de no haber querido participar en todo lo que tuviera que ver con Dios. Y en ese sentido nos muestra Dios que Dios perdona todo pecado, siempre y cuando la persona le crea a Dios en la obra redentora que ha hecho el Señor Jesucristo, y que aplica a todo el mundo siempre y cuando crean en ese evangelio, siempre y cuando crean en el nombre del Señor Jesucristo, siempre y cuando le reciban como Señor y Salvador y estén dispuestos a seguirle y a obedecer sus mandamientos. Entonces vuelvo a leer ese versículo 16 en las dos versiones, Reina Valera 60 y Dios habla hoy. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra.
Pero aún así Dios sabía que el corazón de Faraón iba a endurecerse. Y dice el versículo 17, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Y dice en la versión Biblia de las Américas, ¿y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Imagínense el tamaño del granizo que iba a caer para poder matar en el momento en que cayera sobre una persona o sobre un animal. Dice el versículo 20, de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Es decir, no estaban creyendo lo que Dios iba a hacer. Y dice ese mismo versículo en la versión Jerusalén, mas los que no hicieron caso de la palabra de Yahvé, dejaron en el campo a sus siervos y a su ganado. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y dice el versículo 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos dos últimos versículos, 27 y 28? El corazón de Faraón se estaba doblegando. Y en ese momento estaban reconociendo que habían pecado contra Dios. Y estaban reconociendo que no solamente el propio Faraón, sino también su pueblo, eran personas impías delante de Dios. Pero dice el versículo 29, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Esa era una muestra del poder del Dios Todopoderoso. Pero también le aclara en el versículo 30 Moisés al faraón, pero yo sé bien que ni tú ni tus funcionarios tenéis todavía temor de Dios el Señor. Y dice el versículo 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y dice el mismo versículo 34 en la versión Reina Valera 1865. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, perseveró en pecar y agravó su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Es decir, lo que ya Moisés le había dicho al Faraón en el versículo 30. Pero yo sé bien que ni tú ni tus funcionarios tenéis todavía temor de Dios el Señor. ¿Y a qué se debió esta plaga del granizo? Este juicio de Dios contra el pueblo egipcio fue enviado por Dios para humillar a su dios egipcio Horus, también conocido como el anciano. Esa deidad se identificaba con el faraón durante su vida. Pero además esa plaga del granizo contra el pueblo egipcio fue porque los egipcios les llegaron a pegar al pueblo judío con piedras
cuando efectuaban sus labores como esclavos. Entonces, por esa razón, así esta plaga de granizos azotó a todo Egipto y llegó a destrozar árboles y la hierba, y también de esa manera fueron muertos animales y probablemente egipcios. Porque vemos que dice el versículo 21, mas los que no hicieron caso de la palabra de Yahvé dejaron en el campo a sus siervos y a su ganado. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Dios, o sea que no le creyó, dejó a sus criados y sus ganados en el campo, y obviamente sufrieron las consecuencias. Dice el capítulo 10 de Éxodo en el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Dice el versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dice la palabra de Dios para todos. Entonces Moisés y Aarón fueron ante el Faraón y le dijeron, el Señor, Dios de los hebreos, te manda decir, ¿cuánto tiempo más vas a seguir negándote a obedecerme? Deja libre a mi pueblo para que me adore. En la versión Dios habla hoy dice, Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón y le dijeron, dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. En la versión Kadosh dice, Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron a él, aquí está lo que Yahweh, Elohim de los hebreos, dice, ¿por cuánto tiempo más rehusarás someterte a mí? Deja a mi pueblo ir para que ellos me puedan adorar. Asimismo, en la versión Biblia de las Américas dice, Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron así, dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. En la versión Jerusalén dice, fueron pues Moisés y Aarón donde Faraón y le dijeron, así dice Yahvé, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te resistirás a humillarte ante mí? Deja salir a mi pueblo para que me dé culto. En el versículo 4 dice la Escritura, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Las langostas van a cubrir toda la superficie de la tierra y nadie podrá ver el suelo. Se comerán lo poco que les quedó después de las granizadas y también se comerán todos los árboles que crezcan en el campo. Imagínense la cantidad de langostas que iba a haber, que dice aquí este versículo 5, que nadie iba a poder ver el suelo, pues iba a estar cubierto de langostas. Dice el versículo 6, invadirán tus casas, las casas de tus servidores y todas las casas de Egipto. Tus padres y abuelos nunca han visto algo parecido en toda su vida. Luego Moisés dio media vuelta y dejó al Faraón. Dijeron entonces a Faraón sus siervos, ¿hasta cuándo ha de ser este hombre causa de nuestra ruina? Deja salir a esa gente y que den culto a Yahvé su Dios. ¿Te darás cuenta a tiempo de que Egipto se pierde? Ellos empezaban a tener conciencia de que el pueblo de egipcio estaba siendo acabado, de que esa nación estaba ya propiamente en la ruina. Y le están haciendo ver al Faraón que si no se da cuenta de que Egipto se estaba perdiendo. Dice el versículo 8, entonces el Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios, pero antes díganme, ¿quiénes van a ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Entonces el Faraón les dijo, claramente se ve que tienen malas intenciones. El Señor realmente va a tener que estar con ustedes si creen que voy a dejar ir de Egipto a todos con sus hijos. Los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso fue lo que me pidieron desde el principio,
pero no puede ir todo el pueblo. Luego el faraón ordenó que echaran a Moisés y a Aarón de su presencia. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y dice el versículo 15: y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. La versión Palabra de Dios para Todos. Pero el Señor hizo que el faraón volviera a ponerse terco y no dejara que se fuera al pueblo de Israel. ¿Contra qué deidad iba esta plaga o este juicio que Dios estaba ejerciendo sobre el pueblo egipcio? Contra Shu, el dios del aire, la atmósfera y los vientos secos. Pero también contra Osiris, que era diosa de la agricultura. Esta plaga fue porque el pueblo egipcio obligaba al pueblo hebreo a cultivar campos ajenos, a cuidar los granos y los árboles, por lo que sus frutos fueron afectados. Entonces, así como habían sido afectados los campos del pueblo hebreo, por descuido a expensas de haber sido obligados a cultivar las tierras del pueblo egipcio y no a cuidar los campos hebreos, entonces por eso Dios castigó al pueblo egipcio con esta plaga de langostas, y sus campos fueron acabados. Dice el versículo 21: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las pueda palpar. Dice el versículo 23: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y adoren al Señor, sus hijos puedan acompañarlos, pero no les permito llevarse a sus ovejas ni su ganado. Pero Moisés dijo: tienes que dejarnos llevar nuestros animales para que así tengamos con qué hacer sacrificios al Señor nuestro Dios. Lo llevaremos, no vamos a dejar ni una sola cabeza de ganado, no sabemos exactamente qué necesitamos llevar para adorar al Señor nuestro Dios, solo lo sabremos cuando lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. La versión Palabra de Dios para Todos. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y no los dejara ir. ¿Y a qué se debió esta plaga de la oscuridad? Esta plaga estaba demostrando el poder de Dios sobre la luz y el sol, y estaba humillando a una de sus principales deidades de los egipcios, a Ra, el dios del sol, o el dios sol. Ellos lo tenían como el padre de todos los dioses. Y esta plaga es una de las más significativas, ya que se trató de un daño directo hacia el faraón, porque Ra era la deidad que representaba al sol y al gobernante egipcio se le emparentaba con este dios. Pero además, esta plaga se ejerció porque el pueblo egipcio provocó que los ojos del pueblo de Israel se oscureciera con tristeza y fatiga. Así que por esta razón el pueblo egipcio fue castigado con esta oscuridad. Dice el versículo 27: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Palabra de Dios para Todos dice: pero el Señor hizo que el Faraón se pusiera terco y no los dejara ir, diciéndole Faraón a Moisés: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás.
Entonces Faraón, en este versículo, dice la palabra, estaba amenazando de muerte a Moisés, ya no lo quería volver a ver. Entonces Moisés le dijo al Faraón, tienes razón, no volveré a verte. ¿Y por qué se había dicho esto? Veamos qué dice Éxodo 11, a partir del versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, voy a traer solo una plaga más sobre el Faraón y su pueblo, y después él los va a dejar ir. No solo los va a dejar ir, sino que los va a echar de aquí. Diles a los israelitas, hombres y mujeres, que le pidan a sus vecinos joyas de oro y plata. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. En todo Egipto se gritará de dolor como nunca antes se ha hecho ni se hará jamás. Pero ni siquiera un perro le ladrará al pueblo de Israel. A los israelitas, a sus animales, no les va a pasar nada. De esta manera se van a dar cuenta de que el Señor trata diferente a los egipcios que a los israelitas. Luego todos sus servidores van a venir a arrodillarse ante mí y me dirán, váyanse ustedes y llévense todo a su pueblo, no me iré antes que eso suceda. Después Moisés se retiró muy enojado de la presencia del Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y dice en la versión Kadosh, Yahweh dijo a Moshe, Faraón no te escuchará, así que aún grandemente multiplicaré mis maravillas en la tierra de Misraín, es decir, en Egipto. Esta es la razón por la cual Moisés y Aarón hicieron todos esos milagros frente al Faraón y por la cual el Señor hizo que el Faraón fuera tan terco de no dejar ir de su tierra a los israelitas. Pero ¿en qué consistió esta última plaga que Dios iba a ejecutar sobre el pueblo egipcio? Veamos qué dice el capítulo 12 de Éxodo, desde el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán, repartiéndolo según la cantidad de las personas que haya en cada familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí en este versículo es donde nos está aclarando la palabra que esos juicios los estaba ejecutando Dios para humillar a esas deidades que adoraban en Egipto. Y entonces Dios estaba dando a conocer por su poder, Dios estaba dando a conocer que Él es el que tiene el poder sobre toda la naturaleza y sobre toda su creación.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: la sangre en los marcos de sus puertas será mi señal. Cuando la vea pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando lleguen a la tierra que el Señor les prometió que les daría, seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa esta ceremonia?, ustedes responderán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, cuando Él pasó matando a los egipcios, y no entró a las casas de los israelitas salvándolos. Luego el pueblo se inclinó y adoró al Señor. El Señor les dio esta orden a Moisés y a Aarón, y entonces el pueblo hizo lo que el Señor les mandó. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón esa noche y les dijo: levántense y apártense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor tal como lo dijeron. Llevaos también vuestras ovejas y vacas como queríais, y marchaos y rogad a Dios por mí. Los egipcios los apuraban para que se fueran, porque pensaban: si no se van todos, vamos a morir. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. No es que les estuvieran robando, era el salario que les habían dejado de pagar por todos esos años de esclavitud al pueblo hebreo, por haberle servido al pueblo egipcio. Entonces Dios estaba aplicando justicia al pueblo hebreo y estaba dándoles ese pago que no les habían efectuado el pueblo egipcio durante el tiempo que los tuvieron como esclavos. ¿Y a qué deidades Dios estaba humillando en esta última plaga que Dios ejecutó sobre el pueblo egipcio? Primeramente, contra Anubis, que era el dios de la muerte. La creencia de los egipcios es de que esa deidad en que ellos creían se encargaba de llevar a los muertos al otro lado, y su figura era representada en un cuerpo de hombre con cabeza de chacal. Asimismo, también se aplicó ese juicio para humillar a su dios egipcio Isis, que era a quien ellos consideraban como madre protectora de Egipto y de los faraones.
pero también contra Sekhmet, la diosa guerrera, también asociada con la sanación, y a esa deidad se le representaba como una leona, y supuestamente esta deidad protegía a los faraones. De esta manera Dios estaba demostrando que no hay una deidad que pueda comparársele a Él, que el Todopoderoso es Dios. Yo soy el que soy, dice el Señor, el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso. Y de esa manera estaba terminando de darse a conocer, o le estaba dando a entender a Faraón y a su pueblo quién era el Dios Todopoderoso, a quien ellos habían negado y se habían rehusado a obedecerle al mandato que Dios les estaba dando. ¿Y por qué tuvo que ser con muerte sobre los primogénitos egipcios? Si recordamos, por una parte, en Éxodo 4, en el versículo 23, dice Dios: y te he dicho que dejes salir a mi hijo para que vaya a adorarme, pero como no has querido dejarlo salir, yo mataré a tu primogénito. Entonces, desde un principio Dios le estaba advirtiendo a Faraón el juicio que iba a traer sobre esa nación. Pero también debemos recordar que dice en Éxodo capítulo 1, en el versículo 22, que Faraón había mandado a todo su pueblo que echaran al río a todos los recién nacidos varones para que el pueblo no siguiera creciendo. Entonces había habido una matanza de bebés arrojándolos al río Nilo, y recordamos que esos bebés no solamente habían perecido ahogados, sino que habían sido devorados por cocodrilos, manchando de sangre ese río. Por lo cual, la primera plaga que Dios había ejecutado sobre el pueblo egipcio era haber convertido las aguas de ese río en sangre, y el último juicio o plaga con la muerte de los primogénitos. De esa manera estaba cerrando el círculo del castigo a que se había hecho acreedor tanto Faraón como el pueblo egipcio por lo que habían hecho en contra del pueblo de Israel, al cual Dios ha llamado su hijo e inclusive su primogénito, como dice en el versículo 22 de Éxodo 4: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Regresando a Éxodo capítulo 12, vemos en el versículo 37: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Con ellos fue un gran número de gentes de otras razas, además de un gran rebaño de ovejas y vacas. Y aquí en este versículo 37 se habla de que se está dando cuenta de solamente los varones y obviamente adultos. Está diciendo 600,000 hombres. Si añadiéramos que cada uno de ellos tendría a su esposa, estaríamos hablando de 1,200,000. Y si consideramos que cada una de esas parejas hubiera tenido solamente un niño, serían otras 600,000 personas. Estaríamos hablando de 1,800,000 personas que habían salido de Egipto, solamente hebreos. Pero aquí en el versículo 38 está diciendo que un gran número de otras gentes de otras razas habían salido con ellos, y también considerando que no solamente pudieron haber tenido un solo niño las parejas del pueblo hebreo, estaríamos pensando que la cantidad de personas que salieron en ese momento eran más de 2 millones de personas las que salieron de Egipto. Dice el versículo 40: el pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. ¿Hay contradicción acaso? Porque la profecía decía que el pueblo hebreo iba a padecer 400 años de esclavitud, porque aquí dice que el pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. Bueno, recordemos que mientras vivió José, el faraón que estaba en ese tiempo los dejó morar ahí, y obviamente fueron esos 30 años en que pudieron vivir tranquilamente las 70 personas que habían llegado por llamado de José y con consentimiento del faraón que entonces estaba gobernando. Dice entonces el versículo 41:
Entonces, el mismo día en que se cumplieron los 430 años, las tropas del Señor salieron de Egipto. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacar de Egipto a Israel. Los israelitas dedican esta noche al Señor de generación en generación. De esta manera hemos visto el juicio que abarcó 10 plagas, mediante los cuales Dios se encargó de sacar al pueblo de Israel de ese tiempo de esclavitud que había pasado en Egipto. Y entonces vemos una vez más que Dios cumple su palabra, tanto en lo que ha profetizado como en el cuidado que Dios tiene de su pueblo. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por esta tu guía, y te honramos dándote la gloria y la alabanza, en el nombre precioso y glorioso que es sobre todo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.